Buenos días a todos los que están conectados. Bienvenidos a nuestro webinar de análisis y efectos laborales de la Ley de Protección al Empleo. Gracias a todos los que están conectados. Darles algunas pequeñas reglas del juego. Van a ver abajo en la aplicación un símbolo de chat. Ese chat está abierto. La idea es que puedan hacer todas las preguntas, dudas y consultas que tengan desde este momento. La estructura de este webinar va a ser, vamos a empezar con unas pequeñas palabras de nuestro director comercial, Xavier Mitchell. Luego vamos a dar el paso a nuestro director de legal, Felipe Lee, quien va a profundizar un poco con todo lo que tiene que ver con la nueva ley de protección del empleo. Y finalmente, al finalizar el webinar, vamos a dar un espacio para responder todas las dudas y todas las consultas que tengan. Así que los invitamos muchísimo a que puedan interactuar a través de este chat. Y sin más preámbulos, le doy el paso a nuestro director comercial, Xavi. Todo tuyo. Aquí estoy, gracias May. Buenos días, hemos decidido finalmente presentarles rápidamente la compañía, porque cuando se registraron para participar del evento, más de 80% de los participantes no conocían a ADECO, así que como en buen chileno cuento corto. Somos un gigante de los servicios de recursos humanos, una empresa líder en ese ámbito. A nivel mundial, a través de nosotros, trabajan más de 700.000 personas todos los días en más de 60 países, 5.000 sucursales físicas que operan como puntos de agencias de empleo locales. Esto se replica en Latinoamérica, donde tenemos presencia en prácticamente todos los países, y en Chile desde hace más de 40 años con 23 sucursales de norte a sur del país. Eso nos permite beneficiar de todo el retorno de experiencia y soluciones que podemos intercambiar entre colegas en cualquier parte del mundo. Nuestras líneas de negocio son las siguientes. Nuestro corazón de negocio es reclutamiento y selección, en donde el cliente finalmente delega a ADECO el reclutamiento de su talento a través de ADECO para perfiles administrativos y operativos, una otra marca Spring para perfiles de media y alta gerencia. Y cuando se trata de proyectos masivos, ponemos un equipo dedicado a disposición de nuestros clientes, eso se llama RPO. Para seguir con nuestro corazón de negocio está el staffing, que es probablemente la modalidad que más usamos en ADECO, con el servicio transitorio, donde ponemos candidatos a disposición de nuestros clientes de manera temporal para reemplazos puntuales o un poco más duraderos, hasta 6 meses, licencias médicas, aumento de carga, etcétera. Cualquier razón que finalmente haga que una compañía tenga que reclutar personas por un tiempo definido. Tenemos también la modalidad del outsourcing, que es una solución permanente, en ese caso más duradera que el servicio transitorio. Y la máxima solución de staffing, que es nuestro modelo on-site, en donde ponemos a disposición un recurso ADECO que trabaja en las oficinas del cliente para hacer match con su cultura y tener un reclutamiento constante para procesos importantes, proyectos importantes. Business Process Outsourcing, o conocido como BPO, en ese caso ya no se trata de poner candidatos a disposición de nuestros clientes, sino de entregar un servicio completo a la medida de las necesidades del mismo cliente. Es un compromiso, en ese caso, de productividad y no de puesta a disposición de personas, es distinto. Training, para finalizar casi. Ahí con nuestro equipo de formación acompañamos a nuestros clientes en el desarrollo y capacitación de sus empleados, con más de 1.000 cursos y con un importante catálogo en línea para enfrentar mejor la contingencia. Y por fin, soluciones de pago de nóminas, payroll, en donde aquí los clientes confían a ADECO la gestión o tercerizan el pago de su nómina para muchas veces evitar errores que son importantes en ese proceso y una importante carga administrativa. ADECO se encarga. Te dejo la palabra, May. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, esto sin duda alguna, esta iniciativa es muy importante para nosotros, es una forma también de estar cerca de cada uno de ustedes y a distancia, y qué mejor que apoyarlos desde lo que somos expertos. Ahora doy el pase a nuestro director legal, Felipe. Hola, buenos días.
Muchas gracias por haberse unido a este webinar. Yo personalmente me he propuesto dos principales objetivos, que son, por un lado, tener un webinar muy práctico en términos de cuáles son las cuestiones que realmente con las modificaciones a la ley del 1 de junio nos van a ser útiles como distintas empresas, y por otro lado, hacerlo en un lenguaje no tan jurídico, en definitiva, para que pueda ser lo más comprensible posible. Y con estas dos premisas damos inicio a este webinar sobre la Ley de Protección al Empleo. Bien sabemos que el gran evento que en definitiva da lugar a las distintas opciones de la ley es el acto de autoridad, como gran evento. Este acto lo que produce es que permite, como esta ley no tiene beneficios per se que protejan al empleo, sino que lo que hacen es, por ficción, permitir el acceso a otra ley, que es la ley, en definitiva, del seguro de cesantía. Y lo que hace esta ley es que nos permite, por ficción, ponernos en esa situación como si estuviésemos en una falsa cesantía, si se quiere, y nos permite en tres distintas situaciones poder acceder a los beneficios de esta ley del seguro de cesantía. La primera es de pleno derecho, ya la sabemos, es bien conocida ya, que es la suspensión por acto de autoridad, y es por lo que dura el acto de autoridad la cuarentena. Y por otro lado tenemos la posibilidad de, a través del acuerdo, tener dos alternativas, y una es el pacto de suspensión y por otro lado el pacto de reducción de jornada. Lo que permite en una u otra situación es, por supuesto, proteger el empleo evitando los despidos por la vía de acceder a los beneficios de la ley. Esta modificación que se hizo el 1 de junio tuvo varias consecuencias prácticas y ahora vamos a ver, por ejemplo, la primera, qué ocurre con el pago de cotizaciones durante la suspensión. En el primer caso, a partir del 6 de abril, se pagaban las cotizaciones de AFP y SIS, que es el seguro de invalidez, mediante el 50%, o calculado sobre el 50% de la remuneración, y ahora sabemos que son todas al 100%. Y uno de los efectos prácticos que tuvo esta modificación, entre otras, es que por el efecto que tiene esta ley, y es que parte rigiendo a partir de la modificación el 1 de junio, nos permitió entender que, dado que las cotizaciones antes se pagaban al 50% y ahora van al 100%, se va a producir una diferencia práctica y habrá que soportar la diferencia que no se pagó, o sea, el 50% remanente, siempre y cuando estén declaradas, pero no estén pagadas. Si es que alguien declaró y pagó cotizaciones durante la norma anterior, vamos a hablar de la primera norma de protección al empleo, esas cotizaciones están bien pagadas y no tenemos que hacer nada. Pero sí tenemos que encontrarnos frente a la necesidad de cubrir el 50% restante, siempre y cuando solamente hayamos declarado y no pagado. ¿Es posible declarar y no pagar para efectos de que el trabajador acceda a la ley? Indudablemente que sí. En este punto, y por eso es que la ley no solamente le dio el beneficio a los trabajadores, sino también al empleador, de llegada la circunstancia de una suspensión, entender que con la sola declaración de las cotizaciones previsionales y con la posibilidad de pagarlos durante un plazo de 12 meses, la persona acceda a todos los beneficios de la ley. Hoy día incluso, vamos a ver más adelante en unas slides posteriores, qué ocurre con este plazo que se dio, que inicialmente era de 12 meses. Pero es súper importante en este punto recalcar esa diferencia que se puede producir entre las cotizaciones declaradas y no pagadas. Hoy día sabemos que el resto de cotizaciones se calculan también al 100%, solo que en este punto la gran diferencia entre los tipos de cotizaciones previsionales son que las primeras se calculan sobre el 100% de los tramos que en definitiva le hayan pagado al trabajador por AFC, de lo que efectivamente haya percibido por la AFC, y el resto de cotizaciones, el cálculo se hace en base a la última remuneración mensual percibida por el trabajador. Por otro lado, la ley se puso en dos grandes supuestos cuando se promulgó y se publicó. El primero es entender aquellas empresas que por el acto de autoridad no puedan trabajar, a los cuales les dio un abanico de posibilidades, y no fue del mismo modo tan generosa respecto a aquellas empresas que sí pueden trabajar por entenderse que el acto de autoridad, la cuarentena, no les afecta. ¿Por qué para este grupo de empresas que en definitiva se consideran servicios esenciales no fue tan generosa? Porque el espíritu de la ley, o lo que entendió inicialmente, era, bueno, a estas empresas, dado que pueden trabajar,
no advierto que vayan a tener ningún perjuicio económico y de alguna manera no les voy a dar los mismos beneficios que a las que no las dejo trabajar. Pero bien sabemos que dentro de estas empresas es perfectamente posible entender que el acto de autoridad o la situación de pandemia del COVID, al margen de una cuarentena, sea lo suficientemente grave per se para poder, en definitiva, tener que tener algún tipo de beneficio. Y así es que se hizo ahora una subdistinción. Se dijo, bueno, a partir del 1 de junio vamos a entender que aquellas empresas exceptuadas del acto de autoridad, en definitiva, que deben y pueden trabajar, vamos a distinguir tipos de servicios. Y dentro de estas empresas esenciales se distingue aquellos servicios que no son esenciales y en consecuencia, en definitiva, que podrían tener algún tipo de beneficio, y aquellos servicios que son esenciales. Dentro de los servicios que son esenciales, por supuesto, seguimos prácticamente de la misma manera que con anterioridad al 1 de junio, pero se produce un gran punto, una gran ventaja respecto de aquellos servicios dentro de las empresas o faenas productivas que se entiende que no ejercen un servicio esencial. Pensemos, por ejemplo, en una empresa de supermercado y que tenga toda un área, por ejemplo, no sé, de marketing digital que considere que no quede desvincular, pero que no están teniendo la misma demanda como, por ejemplo, algunas áreas de abastecimiento o de mercaderistas. Y en consecuencia se entiende que respecto a aquellos sectores de la empresa o servicios dentro de una empresa que no se consideren esenciales, se les va a permitir ahora, a partir del 1 de junio, suspender convencionalmente el contrato de trabajo. Esta es una gran ventaja porque de alguna manera la ley lo que hizo fue perfeccionar y entender las necesidades y las problemáticas de las empresas que son catalogadas como servicios esenciales. Así que a partir del 1 de junio es una gran noticia y viene a proteger al empleo la posibilidad de considerar aquellos servicios no esenciales en la suspensión convencional. Ahora, la ley respecto a la suspensión fue un paso más allá, porque ya teníamos dentro de las causales de pacto de reducción de jornada, que es otra de las alternativas que veíamos, una causal que es muy similar y que dice relación con una situación fáctica y económica, y en este caso, para el efecto de la presunción, o sea, del pacto de suspensión, nos otorga una presunción, nos libera de probar, y se señala que cuando en el mes anterior a la suscripción de un pacto, los ingresos de la empresa, ya sea por venta o por servicios, hayan experimentado una caída igual o superior al 20% del mismo mes del año anterior. Encontrándonos en esta situación, por supuesto, ahí además indicamos el artículo para quien quiera revisar, se establece una presunción que nos dice, por ficción, yo libero a la empresa de tener que probar económicamente los requisitos del pacto y les voy a permitir entender que teniendo o acreditando esta caída en ventas o servicios del 20%, les voy a permitir en definitiva poder, o les voy a entender que están lo suficientemente afectados para poder suspender los contratos. También es una gran noticia y las presunciones en esta materia ya hemos visto que por el funcionamiento, ya sea de las comunicaciones que hay que hacer a la AFP o al FC, o las comunicaciones que hay que hacer o registros en la Dirección del Trabajo, es una gran noticia liberar de carga administrativa en circunstancias que lo que necesitamos es obtener rápidamente el pago de los subsidios a los trabajadores. Ese es el objetivo y las presunciones en esta materia siempre son bienvenidas, por supuesto, porque entienden o permiten que esto se agilice. Esta es otra de las grandes ventajas de la ley y la verdad es que fue una de las que incluso a nosotros como compañía más ruido nos hizo cuando salió la ley en abril, y no se ponía la ley para ningún efecto en la situación de qué ocurría con las personas con fuero, en concreto con fuero maternal, pero sí se ponía respecto del pacto de reducción de jornada. Y al establecer la prohibición de celebrar un pacto de reducción de jornada respecto de personas sujetas a fuero, se entendía, al contrario, que respecto a la suspensión no había ningún tipo de limitación y, en definitiva, la protección o el velo que protegía a las mujeres embarazadas o con fuero maternal era absolutamente soslayado con esta ley y directamente se podían someter a la suspensión, incluso de pleno derecho, cuando se dictaba un acto. Aquí se produjo un problema muy práctico porque hubo un tribunal, a propósito del conocimiento de un juicio, que declaró que esto era ilegal. Y en definitiva quedaba la duda
frente a lo que la ley establecía, o mejor dicho, no establecía, que era la prohibición de someter a las trabajadoras con fuero maternal a algún tipo de suspensión, y por otro lado lo que la jurisprudencia ya venía comenzando a señalar, porque en definitiva la protección del artículo 202, que es del fuero, entroncaba precisamente con esta norma. Y hoy día ya sabemos como gran cosa que no se aplicarán las normas de fuero, o sea, de suspensión, para aquellas trabajadoras con fuero maternal, ya sea por un acto de autoridad o, digamos, suspensión unilateral o de pleno derecho, ni tampoco para las suspensiones que sean por pacto, o sea, ni aunque la trabajadora tenga acuerdo. O sea, aquí el fuero del artículo 101 cobra su pleno imperio y, en definitiva, estas personas no pueden ser sujetas a suspensión. Pero se produce otro efecto, y ese otro efecto dice relación con una slide que tratamos anteriormente, que dice relación con las cotizaciones previsionales. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de junio, si bien la norma lo que dice es que no se puede suspender, lo que no dice, y hay que entender necesariamente, es que aquellas trabajadoras que hubieran sido suspendidas su contrato de conformidad a la ley anterior, esa suspensión va a ser válida, pero queda sin efecto a partir del 1 de junio. Entonces, ¿cuál es el efecto práctico que yo les menciono con las cotizaciones previsionales? Bueno, por un lado, que si es que esas cotizaciones previsionales de la persona que fue suspendida y que gozaba de fuero fueron declaradas y pagadas, no hay ningún efecto. Pero si es que aquellas cotizaciones, como les comentaba antes, fueron declaradas y por la autorización que daba la ley de pagar en 12 meses las cotizaciones no se hubieran pagado, a partir del 1 de junio, esas cotizaciones van a generar una diferencia del 50% de AFP y de SIS, y que no ocurría con la norma anterior. Entonces, en definitiva, esta norma que está contenida en el artículo 6 de la Ley de Protección al Empleo actualizada el 1 de junio, produjo ese doble efecto. Por un lado, deja a partir del 1 de julio sin efecto los pactos que válidamente se hubieran celebrado, pero también para aquellas, como les comentaba, cotizaciones declaradas y no pagadas, se produce el efecto de tener que pagarlo, la diferencia. Por otro lado, uno de los grandes problemas prácticos que encontramos con los pactos de suspensión o de reducción de jornada, y concretamente con los de reducción de jornada, era que producían el efecto a partir del primer día del mes siguiente a la suscripción del pacto. Si yo suscribía válidamente un pacto por mano el 15 de abril, dado que la ley salió el 6 de abril, pero lo comunicaba a fin de abril, podía darse el caso de que el sistema tomara que era el 1 de mayo y en consecuencia los pactos empezaran a regir con fecha 1 de junio. Y ese punto ha sido tremendamente discutido y ha sido uno de los grandes escollos que ha tenido la Dirección del Trabajo, entre otras cosas, para poder permitir que los trabajadores reciban el subsidio que les corresponde, por la sencilla razón de que la ley hablaba de que el registro en la ADT debía ser preferentemente electrónico, pero no decía la única vía será de manera electrónica. Nosotros incluso sobre este punto hemos estado muy de cerca trabajando con la Dirección del Trabajo y nos han comentado que a fines de abril o los primeros días de mayo, por ejemplo, tenían alrededor de 2.000 o 2.000 y algo pactos subidos a la página de MIET, pero por mano tenían más de 17.000. Y en consecuencia se da la situación de que tuvieron que hacer todo un trámite para poder, en definitiva, permitir a los trabajadores acceder al subsidio por esta discrepancia que se producía entre lo que por fecha estaba firmado, pusimos de ejemplo el 15 de abril, pero por sistema me estaba arrojando el 1 de mayo y en consecuencia los efectos al 1 de junio. Y ese match fue el que administrativamente, hasta el día de hoy, la Dirección del Trabajo está teniendo que revisar y de manera muy, muy manual. Esta ley, la modificación del 1 de junio, vino a solucionar ese problema porque señala de manera expresa que la entrada en vigencia o entrada en vigor de estos pactos se produce por efecto legal al día siguiente de su suscripción. Esto es posible de alterar, sin duda, pero las alteraciones tienen de límite que no podrán exceder el primer día del mes siguiente a su celebración. O sea, yo podría pactar, por ejemplo, que el pacto lo celebre el 1 de junio, pero que empiece a regir hoy día sin ningún problema, pero no podría pasarme del límite que se está estableciendo. Hasta acá hemos visto algunos de los efectos o atributos que permite la ley para proteger al empleo, pero me gustaría ser enfático en señalar que esta ley
y por eso es que explicaba al principio, no es la única forma de proteger el empleo, sino que esta ley contiene casos y circunstancias excepcionalísimas en que se permite el acceso a otra ley que tiene unos requisitos súper engorrosos, y entre esos el requisito por antonomasia es estar desvinculado o cesante, y esta ley lo que permite es, por ficción, que esa persona que no está en esa situación acceda a esos beneficios. Pero no es la única forma de proteger al empleo. ¿Podría uno tener cualquier otro pacto lícito y que sea al margen de esta ley? Por supuesto que sí. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que no está en una condición de poder, o en un supuesto, de poder acogerse ni al pacto de reducción de jornada, ni al pacto de suspensión, por ejemplo. En ese punto, esa empresa perfectamente podría hacer una reducción de renta, si es que el trabajador lo firma, de manera transitoria y con la finalidad de no desvincular al trabajador y proteger su empleo. Y así vemos, por ejemplo, también que una persona que hoy día está pensionada por estar jubilada, por supuesto que no hay una prohibición expresa, y venía ya desde la primera ley, que estas personas no pueden acceder a ninguno de estos beneficios porque, en definitiva, la persona ya no está cotizando. Y uno de los requisitos base de cualquiera de los supuestos que exige esta ley es tener cotizaciones, e incluso hace distinciones. Si el contrato es de plazo fijo o indefinido, exige más o menos cotizaciones previsionales. Y acá esta persona, al no estar cotizando, se produce la situación de no poder suscribir ninguno de estos pactos. ¿Podría yo llegar a suspender, por ejemplo, el contrato de esa persona de mutuo acuerdo para no desvincularlo? Me parece que jurídicamente es posible. Siempre les diría que yo tendría como límite los derechos irrenunciables que establece el derecho laboral. Pero cualquier otro pacto lícito al margen de esta ley que tienda a proteger al empleo también es válido, y no significa que las cuestiones que estamos viendo a propósito de esta ley sean las únicas válidas. Otra de las grandes modificaciones, y que en definitiva tuvo que ser expresa, es que esta ley tuvo por razón de ser la fuerza mayor que supuso el COVID. Nadie va a poder decir a partir del 2020 o 2021, por ejemplo, en los contratos comerciales, los contratos de trabajo, va a ser absolutamente insoslayable tener que incluir en los contratos cláusulas acerca de posibles pandemias. Claro, al 2020, cuando nos enfrentamos a esta pandemia, los efectos de esta pandemia causaron fuerza mayor en una serie de contratos, no solo laborales, sino que también comerciales, de arrendamiento, contratos de arrendamiento de personas, de arrendamientos de inmuebles para efectos comerciales, y es totalmente entendible que nadie podía prever una situación como esta, pero a partir de esta pandemia sí es posible. Y si bien esta ley tuvo por razón de ser la fuerza mayor, quiso decir, para los efectos de proteger el empleo, considero fuerza mayor y por eso he visto la ley, pero pongo de límite, al principio fue desvincular por fuerza mayor. Para ese efecto, para desvincular, no podemos entender la fuerza mayor. E incluso hubo un dictamen de la Dirección del Trabajo que se pronunció sobre esto porque la ley inicialmente, antes de que saliera la ley, no estaba claro. Luego de eso, la posibilidad que se otorgó fue despedir por necesidad de la empresa. Pero aquí se fue un límite más allá y se dijo, para aquellas personas que estén con suspensión laboral, no se podrá desvincular por necesidad de la empresa o por desahucio. Sí por otras causales, que habrá que probar, por supuesto, que son las de 159, pero no se podrá desvincular por necesidad de la empresa. Esta es otra gran protección al empleo, y que fue una gran modificación también que se hizo a partir del 1 de junio. Por otro lado, una de las limitaciones que se puso fue, aunque usted despida por necesidad de la empresa cuando sea permitido, porque ya vimos que durante la suspensión no es posible, en aquellos casos en que es permitido, cuando se haya pactado reducción de jornada, bien sabemos que la ley permite, en la causal de necesidad de la empresa y de desahucio, hacer el descuento del aporte del empleador de AFC. Y acá se está diciendo expresamente, en caso de despedir a un trabajador con el que se haya pactado reducción de jornada, esa indemnización por aporte de AFC no se podrá descontar, no es absoluta, sino que respecto de aquellas cotizaciones que fueron parte durante la reducción de jornada. Si la reducción de jornada duró 3 meses y la persona lleva trabajando 2 años, ¿yo puedo hacer el descuento de AFC? Sí.
pero ya no respecto de 2 años, sino que 2 años menos esos 3 meses. Este punto también es súper importante tenerlo en consideración porque va a ser un límite y que además está súper fiscalizado. Por otro lado, si bien dio algunas alternativas como la presunción de afectación para el efecto de la suspensión, por otro lado, y aquí también quiero ser súper enfático, en que se estableció un canal de denuncia, pero la sorpresa que nos encontramos al revisar la ley es no la denuncia per se de la Dirección del Trabajo, sino que la ADT pueda requerir un informe al Servicio de Impuestos Internos o a cualquier otra entidad pública o privada que permita entender la situación real de la empresa. Y esto es un poder en blanco, de alguna manera, o abrir la cocina, las puertas de la cocina al Servicio de Impuestos Internos por la vía de una fiscalización laboral. En consecuencia, hay que ser muy riguroso, sobre todo cuando los requisitos son financieros, que nos permitan, en definitiva, o los supuestos sean más bien financieros, que permitan entender ya sea una suspensión o una bajo la presunción o una reducción de pacto de reducción de jornada, porque ya no vamos a tener solamente la fiscalización de la Dirección del Trabajo, sino que también a nuestros amigos del Servicio de Impuestos Internos. Y ese punto les diría que es una gran innovación, pero que en la fiscalización también puede exponer a un riesgo grande. Así que ese punto se los dejo como gran warning para que en definitiva tengamos la alerta. Por otro lado, una de las grandes ampliaciones que se produjo es que las cotizaciones previsionales tenían 12 meses de plazo para poder pagarse. Y eso fue lo que producía el gap que les señalaba al inicio del webinar. Aquellas cotizaciones que se hubieran declarado y no pagado se tienen que reajustar a partir del 1 de junio, principalmente porque existía un plazo de 12 meses. Entonces, era perfectamente posible que empresas que no estuvieran en condiciones de pagar las cotizaciones, solo con la declaración, el trabajador ya pudiera acceder a los beneficios de la ley y la empresa tuviera la posibilidad de pagar durante 12 meses. Ahora son a partir de 24 meses, o sea, dentro de 24 meses posteriores al término, amplió el plazo para pagar, y eso también una gran protección a las empresas que están hoy día, en definitiva, sin caja, o que la declaración basta para que accedan al beneficio de los trabajadores. En cuanto a la entrada en vigencia de la ley y los efectos que tiene, señala que, bueno, las disposiciones de la ley entran en vigencia al momento de su publicación, que fue el 1 de junio, pero existe una excepción, y esa excepción señala que respecto a las cotizaciones previsionales, toda la base de cálculo entrará en vigencia retroactivamente a contar del 6 de abril. Y es por eso que se produce este mayor valor que yo les señalaba, y en definitiva, esta diferencia del 50% que nos obliga a pagar. Pero tiene una contraexcepción, y era las que les señalaba. Si es que estas modificaciones no empezarán, digamos, a la empresa respecto a aquellas cotizaciones que hayan declarado y que hayan pagado durante el plazo correspondiente. Entonces, solamente este efecto retroactivo respecto a las cotizaciones se produce cuando se hayan declarado y no pagado. Y por supuesto, también el efecto retroactivo se produce respecto a las normas sobre suspensión y sobre pactos de reducción de jornada, en que se entiende que empiezan a regir desde la publicación de la Ley de Protección al Empleo original, que es del 6 de abril del año 2020. Ahora vamos a dar un espacio a preguntas. He visto que me han hecho algunos. Les diría lo siguiente. Veamos. Una de las preguntas es, ¿cómo se informa la revocación de suspensión o reducción? Ejemplo, un trabajador con suspensión en mayo y que debe retornar a la jornada normal en junio. Perfecto, mira. En este punto, la ley no establece qué ocurre con la revocación de los pactos de reducción de jornada. Nosotros hemos estado muy de cerca con la Dirección del Trabajo y nos han permitido que hagamos un pacto donde señalamos por mes completo, donde hemos señalado que las partes libremente, digamos, vienen a dejar sin efecto el pacto respecto del mes siguiente. Y eso lo hemos podido inscribir en la Dirección del Trabajo, o sea, lo hemos podido entregar, y la Dirección del Trabajo ha podido hacer el trámite con la FC. Entonces, hemos tenido casos de trabajadores que han tenido una reducción informada
por ejemplo, en el mes de abril, en consecuencia teniendo efecto en el mes de mayo, y con una validez hasta fin de julio. Eso era la situación inicial. Y luego hicimos pactos de revocación, en los cuales señalábamos que a partir del 1 de junio o del 1 de julio, lo que se quiera, el pacto queda sin efecto y la comunicación, si bien hoy día no hay un canal formal, la hemos podido hacer a través de la comunicación y el ingreso por mano en la inspección comunal del trabajo correspondiente al domicilio de la empresa. Vamos a otra pregunta. Pregunta de Claudia. En el caso de empresas que declararon imposiciones como de pagar en 24 meses. Ah, perfecto. Entiendo que la pregunta es, en el caso de Claudia, aquellas empresas que hayan hecho la declaración de las cotizaciones pero no las hayan pagado, ahora por el solo Ministerio de la Ley, a partir del 1 de junio, no hay que hacer nada, el plazo se amplía a 24 meses. Pero en ese punto, Claudia, hay que tener en consideración lo que te señalaba antes, que es que si bien conforme a derecho tú pudiste declarar y no pagar durante 12 meses y ahora se te amplía a 24 meses, se produce la diferencia con el 50% de las cotizaciones que conforme a la ley primigenia era calculado al 50 y ahora es calculado al 100. Entonces, si se declararon y no se pagaron, tienes más plazo para pagarlas, pero tienes que pagarlo a un mayor valor, que es ahora al 100%. Entonces, hay otra pregunta que dice, ¿qué sucede? Que es pregunta de Ignacio. ¿Qué sucede con los trabajadores que no pueden optar al pacto por no estar inscritos en FC? ¿Cómo se puede construir un pacto para poder suspender o reducir su jornada laboral? Bueno, esta pregunta es súper interesante porque era un poco lo que le señalaba al inicio, y es que la ley de protección al empleo, por algún motivo, se ha confundido o se ha entendido que es la única forma de proteger al empleo. Pero no es así. Esta ley tiene un objeto preciso y muy claro, que es permitir el acceso a las cotizaciones previsionales por ficción. Porque en definitiva esa ley lo que permite o lo que supone es que la persona esté cesante, en calidad de cesante. Y acá se hace una cesantía ficta, si se quiere, o de alguna manera una liberación transitoria de los requisitos para acceder a los beneficios, ya sea del fondo individual y si ese fondo es insuficiente, del fondo solidario. Hay una diferencia en ese punto que me gustaría comentarlo porque en la práctica es súper importante y es en la base de cálculo. Si uno tiene fondos dentro del fondo individual, las cotizaciones se pagan de AFP y de SIS al 100% en base a la remuneración o al monto que hubiera recibido por parte de la FC. Pero si esa persona no tiene fondos, opera el fondo de cesantía solidario, pero este fondo de cesantía solidario, el cálculo se hace en base al promedio de las últimas 3 remuneraciones, pero además se establecen montos máximos y montos mínimos. Y es algo que no ocurre cuando la persona tiene fondos en el fondo individual, porque ahí no hay un máximo y un mínimo, sino que hay tramos, que también existen en el fondo solidario, pero al fondo solidario se le añaden montos máximos y montos mínimos. Entonces, respondiendo a la pregunta, esta ley no es la única forma y cualquier otro pacto puede suscribirse mediante el acuerdo como un anexo de trabajo que sea transitorio y que tenga como límite aquellos derechos que son irrenunciables o derechos fundamentales del derecho al trabajo. Pero perfectamente uno podría establecer una reducción de jornada sin acceso a los beneficios de la ley. Si esa es la gran diferencia. No va a tener acceso a las garantías y beneficios de esta norma, pero sí va a tener la posibilidad jurídica de suscribir un pacto que impida su desvinculación, que es un poco el objeto que tienen estas normas. Pero dado que la ley no se puso en esa situación de aquellas personas, por ejemplo, que estén recibiendo una pensión y quedan un poco en ascuas, les digo que no es que queden en ascuas para todos los efectos, sino que para los efectos concretos y precisos de esta ley. Pero podrían suscribir cualquier otro pacto, incluso una reducción transitoria de remuneración durante lo que dura el COVID o la pandemia, y que retorne a su imperio una vez que en definitiva volvamos a la nueva normalidad. En ese punto les diría que hay cuestiones que no están claras. Hay límites si uno desvincula a un trabajador que ha suscrito un pacto de reducción de jornada o de suspensión, y que los límites son que si desvinculo, indudablemente que desvinculo y las indemnizaciones las tengo que calcular con base en la primera o con anterioridad al pacto, digamos, para que no se perjudique por esa vía, por la vía de proteger el empleo, no se perjudique
las indemnizaciones a que un trabajador tiene derecho. Pero por otro lado, acá nos vamos a encontrar que si yo hago un pacto al margen de esta ley y que sea lícito, como por ejemplo una reducción transitoria, me parece que si bien no está regulado, aconsejaría enfáticamente que de todas maneras los cálculos de indemnizaciones para el evento de vincular a alguien se hagan conforme a la base de cálculo con anterioridad al pacto, porque otra cosa puede dar pie a algún tipo de juicio o fiscalizaciones a pesar de no estar regulado. Pero dicho eso, es perfectamente posible cualquier tipo de pacto que sea lícito y que tenga como límite los derechos fundamentales. Perfecto. Dice, en los casos de los trabajadores que no cumplan con los requisitos para acceder a los beneficios de la ley, como un jubilado, ¿se le deben pagar igualmente las cotizaciones de salud? Sí, yo te diría que sí, porque en definitiva es una situación anómala. Esa persona no va a recibir los beneficios de la ley y en consecuencia las cotizaciones previsionales que no se tengan que declarar por la persona estar jubilado no se pagan, pero sí es perfectamente posible que esa persona, que entiendo que es el objeto de la pregunta, pueda suscribir algún tipo de estos pactos, pero al estar jubilado no va a tener el beneficio de la ley. Eso es importante recalcarlo. Si bien uno puede suscribir algún tipo de pacto al margen de esta ley, indudablemente para tener los beneficios de esta ley hay que estar en los supuestos de esta ley y un jubilado no calza dentro de las personas que pueden suscribirlo. Otra pregunta señala, ¿se puede contratar mientras exista algún porcentaje de la empresa en suspensión? Sobre este punto es importante señalar que a propósito de las suspensiones o reducciones de jornada, la ley ha señalado que, como grosso modo, digamos, que cuando una empresa está sujeta a los beneficios de la ley, tiene como limitación para contratar, buscar el talento primero dentro de la empresa y no fuera, por razones evidentes. Pero la carga de probar para la empresa implica eso, totalmente una carga, pero no una prohibición absoluta. Si yo tengo como probar que durante el COVID necesito contratar a una persona que tiene ciertas características que no encuentro en el pool de talentos de mi compañía, es perfectamente posible que contrate, pero siempre con esa atención de que lo primero que me exige la ley es que busque dentro de la empresa. Y solamente, e incluso señala, alguien que tenga las cualificaciones necesarias en definitiva para poder ejercer las funciones, porque además me está dando una facilidad. Y la facilidad la contiene el artículo 20 y señala que aquellas empresas, exceptuadas del acto de autoridad, en definitiva, que pueden y deben trabajar, solamente inicialmente podían modificar o tener un ejercicio un poco más laxo del jus variandi, que es el derecho que tiene el empleador de variar las funciones del trabajador. Que ya sabemos que el jus variandi tiene limitaciones y por esta vía, y de manera transitoria, por lo que dura la ley, se permite a las empresas modificar las funciones de los trabajadores. Si antes un trabajador tenía funciones en una área de la empresa y yo ahora lo necesito en un área B, dado que inicialmente no le daba prácticamente ninguna alternativa a esa empresa, porque se ponía en el supuesto de ya le estoy permitiendo trabajar y en consecuencia no tiene ningún problema económico, solamente se le permitía variar las funciones de los trabajadores. Ahora ya sabemos que dentro de aquellas empresas se dijo y se subdistinguió aquellos servicios que son esenciales y los servicios que no son esenciales. Y se le dio como segunda alternativa que los servicios que no son esenciales ahora podrán suscribir un pacto de suspensión, que fue como una nueva, digamos, herramienta que se le dio. Pero inicialmente solamente estaba eso, que era un ejercicio un poco más laxo del jus variandi. Vamos con otra pregunta. Perfecto. Dice, a partir del 1 de junio, como empleador ya no debo pagar FP y sistema de salud, pero de resto este mes me pidió informar la renta pagada por FC y en base a ese monto se pagó. Claro, la ley acá no es clara en este punto, pero sí les diría que cuál es la oscuridad que tiene esta ley. Y es que hay un sistema de cálculo totalmente distinto para efectos de cuando la persona tiene fondos en el fondo individual y cuando no tiene. Y en consecuencia opera el fondo de cesantía solidario. Si es el individual el que estamos hablando, indudablemente sí se debe pagar el AFP y SIS, pero se calculan en base al 100% del monto recibido. Y ese monto recibido tiene tramos.
Ya vemos que arranca con un 70% y después progresivamente va bajando. Y en base a eso se hace el cálculo de AFP y SIS y el resto se hace en base al 100% de la última renta. Pero si la persona ya no tiene fondo y estamos hablando del fondo solidario, se hace con tope máximo y mínimo y en base al promedio de las últimas 3 remuneraciones. Respondiendo a la pregunta de Cristian. Vamos con una última pregunta. Dice, en nuestro caso, pregunta Maricel, en nuestro caso, nuestra empresa no se ha acogido a la ley ni en la reducción ni en la suspensión. Nosotros como empresa podemos despedir personal por necesidad de la empresa sin presentar algún inconveniente con la nueva normativa. Sí, Maricel, efectivamente es una muy buena pregunta, te la agradezco. Efectivamente, la limitación para poder desvincular por necesidad de la empresa no dice relación con la situación de pandemia que estamos viviendo, sino que dice relación con haber accedido a los beneficios de la ley como empresa y haber acogido a los trabajadores a los beneficios de la ley, pero indudablemente si una empresa no se sometió, por un lado, ni a la suspensión o de ninguna manera a la ley, indudablemente que esta norma no la va a afectar y en consecuencia podría desvincular por necesidad de la empresa sin ningún tipo de problema. Perfecto. Bueno, yo creo que ya con eso respondí prácticamente la mayoría de las preguntas. Le agradezco por la convocatoria, por su presencia, y por supuesto, quien quiera conocer más de nuestros servicios, puede dirigir las consultas a consultas@adeco.cl. Vamos a estar encantados de poder atenderlos y poder profundizar cualquier tipo de tema que necesiten dentro de nuestros servicios. Y por supuesto, esperamos nosotros tener más de estos webinars. Creemos que son un aporte. Hoy día como empresa hay una responsabilidad social de entender la ley, de poder difundirla. Así es que como compañía les agradecemos la presencia y los dejamos invitados para los siguientes webinars que vamos a ir teniendo. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a todos.